es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Les saludamos con gran afecto, damas y caballeros, muy buenos días. Hoy es el miércoles 12 de octubre de el 2016, el 2016. Bien puesto, ¿no? Costoso empate de la Tri. Hay otro titular de primera plana del diario El Comercio, el más familiar, por lo menos en lecturabilidad de los quiteños. Aunque hay otros periódicos que se van de a poco ganando un escenario de credibilidad y de afecto, de admiración. Pero no voy a decir los nombres porque no soy marquetero de ningún periódico ni de ningún candidato a la presidencia de la República. Bueno, Ecuador seguirá de cerca la pacificación en Colombia. Los ministros y cancilleres de Ecuador y Colombia retomarán sus reuniones para monitorear los avances de la negociación entre el gobierno y la guerrilla del ELN. ¿Qué dijo el general Osvaldo Jarrín, queridos compañeros? Le dijo al corresponsal de NTN 24 de la Nación Colombiana, el distinguido compañero que ha hecho un extraordinario trabajo. Sí, Jean-Paul, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué le dijeron personajes del calibre militar, de buena factura, de gran formación, como el general Jarrín, y un diplomático al que todos admiramos y creemos? Tenga la bondad. El inicio de los diálogos de paz con el ELN y el acuerdo que se negocia ya con las FARC en Colombia son de vital importancia para sus países vecinos. Y es que el fin de la guerra también trae nuevos retos. Porque la mayor preocupación no está solamente en el narcotráfico, no solamente en el ELN, sino en los paramilitares que son de extrema derecha. Por consiguiente, no es la preocupación de que haya disidentes y que se pasen al Ecuador. Eso es lo mínimo que se puede considerar. Estamos hablando de un conflicto que continúa en Colombia. Ya que todos están conscientes, se trata de guerrillas contaminadas con el narcotráfico y bandas dedicadas al secuestro y la extorsión, conformando una red de organizaciones criminales que han operado por medio siglo en un vasto territorio que ahora la guerrilla en parte pretende entregar, pero que continuará en disputa, y más cuando se espera que miles de combatientes decidan no abandonar las armas ni esos negocios ilícitos. Y esos disidentes de la FARC y del ELN se unen, las BACRIM pueden fortalecerse, es decir, las bandas criminales. El proceso de droga, tráfico ilícito de estupefacientes puede complicarse aún más. En consecuencia, el Ecuador va a ser
el más directamente afectado por esa situación. Por eso coinciden, es el momento en que el Ecuador inicia una ofensiva diplomática en un diálogo abierto con Colombia. Y hay que reclamar una clara posición en cuanto a los refugiados colombianos del territorio ecuatoriano, una clara definición de las responsabilidades en cuanto al control del tráfico ilícito de estupefacientes, muy claros entendimientos sobre metodología que usará Colombia para extirpar los cultivos ilícitos. Y al mismo tiempo en el campo militar realizar una planificación estratégica para zonas de frontera. Mas para este ex ministro de Defensa, el gobierno ecuatoriano, lejos de reforzar sus políticas de seguridad y modernizar a las Fuerzas Armadas, lleva años confrontándolas, con reformas a su seguridad social que han generado protestas y tensiones entre los militares. Y en lugar de estar preocupado de bajarnos la pensión, debería estar preocupado en el proceso de paz de Colombia. Ahí debería estar pensando en qué le va a pasar al Ecuador, porque ellos son responsables. Y el Ecuador, frente a toda esta situación, lo que trata es de destruir a las Fuerzas Armadas. Lo que se trata es de no responder, de no sustituir y solucionar el problema de radares. Pero el gobierno de Rafael Correa asegura que está trabajando en coordinación con Colombia en un plan para la frontera común, lo que para Jarrín no es suficiente. Aquí no hay ni política de defensa, no hay una directiva específica y se cree que con los gabinetes binacionales se está dando solución a los problemas. Y no es así. Sí, este es el reportaje muy bien logrado por Jean-Paul Bartolini de NTN 24. Y el jefe del Estado, el presidente Correa, doctor Diego Ordóñez, con mi saludo vigoroso, con mi saludo cariñoso para todos ustedes que están tomando ya asiento en nuestra mesa de trabajo. Vilma Andrade, Roque Sevilla, y aquí, primerazo en inaugurar, digamos, este panel, el señor doctor Diego Ordóñez. El jefe de Estado dijo que Ecuador se ha puesto a las órdenes de los gobiernos, especialmente del gobierno colombiano, del grupo irregular ELN. Es el señor presidente bastante amigo. ¿Para qué se ha puesto a la orden? Para que usen escenario ecuatoriano e inicien un diálogo de paz cuyo inicio va a cumplirse en Quito el 27 de octubre, ¿no? 27 de octubre. Y entonces todo el mundo, después de lo que estamos, ¿para qué nos metemos en asuntos que nos competen también, nos interesan a nosotros, pero nos pueden también comprometer a nosotros? Y ese es el riesgo. Porque viendo ayer el mapa que enseñó la cadena NTN, el mapa de dónde están ubicadas prácticamente las células, las guarniciones, o muchos dirán las mafias de también los que se mantienen de este negocio ilícito de las drogas, se ve muy claramente que se están apoyando a nuestra frontera. Y entonces entran y salen, tienen su diseño del comercio, del negocio, del tránsito de las drogas por nuestros caminos. Y por eso la gran cantidad del inventario gigantesco que tenemos que nosotros fatalmente reivindicar, que pasan por nuestros corredores de droga, por nuestro territorio nacional, tanto del litoral como por el mar y como por la serranía. Entonces, sí vale la pena echar a andar un imaginario de lo que va a ocurrir si nos ponemos nosotros casa abierta y les decimos conversen. Esto viéndolo así es bueno, es una iniciativa del presidente genial, pero las consecuencias no sé cómo las dibuja usted. Diego Ordóñez, Cadena Democracia, muy buenos días. Gonzalo, muy buenos días. Este es uno de los temas que deberán ser tratados ya, me parece a mí, en el siguiente gobierno, ¿no? Para comenzar.
Porque ya este proceso de negociación no va a durar 4 meses, ¿no? Esto va a durar bastante más tiempo. Y, bueno, prestar el territorio ecuatoriano para una negociación es ayudar, es facilitar al proceso de diálogo, ¿no? Yeah. Y me parece que por ese lado, pues uno puede encontrar una iniciativa positiva. No obstante, a mí me pareció peligroso y critiqué en un artículo de aquellos artículos que publico en la columna 4, en el periódico digital 4 Pelagatos, que el presidente Santos haya escogido como priostes del acuerdo a personajes ligados al chavismo, ¿no? al castrismo, y pues el presidente Correa se inscribe dentro de esa orientación. Nómina. Y claro, han tratado como Castro, como Maduro, ¿no? Han tratado de sacar rédito político, ¿no? De ser los priostes de esta negociación. El presidente Santos, pues creo que debería evaluar la coyuntura política que vive el Ecuador, esta potencial transición a un gobierno nuevo, y pues plantear la necesidad de que eso se tenga en cuenta en términos de que el proceso de negociación no pueda tener alguna interrupción. Sí sería bueno que los otros invitados aludan en algún momentito, el que prefiera, el tema de prestar la casa, de prestar el escenario, correspondiendo al afán que tenemos todos los latinoamericanos porque se solucione el tema de la lucha de tantos años en la nación colombiana y de que la paz vuelva a ese país que tiene una incidencia terriblemente importante. Y digo terriblemente importante porque el negocio de las drogas, doctora Vilma Andrade, eso va a perseverar, hagan lo que hagan. Entonces, no sé hasta qué punto esto sea conveniente, no sé si en el frente político de la candidatura del general Moncayo o alguna alusión que haya hecho a este tema el general Moncayo, usted nos pueda transmitir. Porque así viéndole el personaje como para que en el futuro sea el ideal para arreglar esta situación, sería ese candidato por su formación, por su afecto a la paz, su tranquilidad y parsimonia para arreglar las cosas y su seguridad. Pero también puede hacerlo Lasso y también va a poderlo hacer el mismísimo candidato oficialista. Entonces, ¿cómo es que se adelantan a esto que puede tomar muchos años y ya el país ya estaría con la sala abierta, pues, ¿no? Para las pláticas. Vilma Andrade, perdonen que les espere con este meollo de un asunto que van a discutir incluso los candidatos en campaña. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a la audiencia. Un gusto seguir platicando con Roque Sevilla y con Diego Ordóñez. Bueno, para nosotros es muy importante y creo que para todos los latinoamericanos, como tú bien señalabas, Gonzalito, el que podamos avisorar un proceso de paz muy complejo. Y creo que en ese sentido todos los países definitivamente tienen que aportar. En el caso de Paco Moncayo, yo creo que esta experiencia de vida que él tuvo, pues de haber sido el que impulsó el proceso de paz, pero después de haber ganado la guerra que permitió precisamente la paz. Esa experiencia de vida creo que puede ser un componente bien importante para alcanzar también esta paz de Colombia, ser de alguna manera un impulsador de ese proceso, dejar yo creo que la puerta abierta para que Ecuador también pueda dejar un espacio de diálogo y de confluencia, pero también yo tengo la experiencia y tenemos los ecuatorianos la experiencia que tuvimos con un movimiento subversivo en diferentes, absolutamente distintas dimensiones, pero que fue una experiencia exitosa en el Ecuador cuando Rodrigo Borja permitió a través de la amnistía un proceso de incorporación de quienes en ese momento lideraban el movimiento subversivo Alfaro Vive Carajo.
Eso quizás nos lleva a meditar la necesidad de que hay que tener renunciamientos, que por difícil que sea el proceso que en este momento han emprendido después de tantos años de vivir Colombia, una confrontación inclusive bélica entre los propios colombianos, creo que nos lleva a visorar que el único camino que le queda es realmente la reconciliación. Así es que nosotros, en base a esa experiencia en el haber entregado las armas, nosotros del movimiento en su momento, repito, Alfaro Vive, creo que reivindica el hecho de que no hay otra posibilidad. El mantener un conflicto armado, el mantener una herida tan grande que lleva solamente a la confrontación y al sufrimiento de ese pueblo, creo que hay que, por eso aplaudimos realmente al presidente Santos su decisión y esa personalidad tan decidida y fuerte que aún después de haber perdido en la consulta con un mínimo margen, además qué penoso que no concitó la consulta una participación más amplia, casi un 40% de abstencionismo. Característica y tradición colombiana, ¿no? La desmotivación de concurrir a las urnas viene de 30 años atrás. Escuchábamos después los pronunciamientos similares a los que se dio en Inglaterra después del Brexit. Decía la gente, yo creí que iba a ganar ampliamente el sí y voté por el no porque creí que así, de esa forma, no había un proceso mucho más equilibrado. Sí, así se dio. Así es que es penoso porque también ese alto abstencionismo no permitió realmente que se alcance la consulta y el triunfo. Y bueno, también creo que las medidas que estaban dadas para que ocurra el proceso son muy duras, el que haya 10 asambleístas que lleguen en esa condición sin pasar por un proceso electoral, que pues existan incorporaciones sin un juzgamiento de la ley. Es un proceso complejo, pero yo aplaudo esa posición de Colombia y del presidente Santos para buscar la paz. Y prestar la casa para que se busque la paz con el ELN es un asunto de aspiración o pretensión del presidente de la República actual. Bueno, yo creo que también en eso mucho se busca, después de la salida de Chávez del escenario político ya por su muerte, realmente siempre ha querido Rafael Correa cubrir ese espacio. Y yo lo veo que complejo, pero me parece que está bien que se lo haga, al menos nosotros como Izquierda Democrática creemos que puede ser un espacio interesante para esos diálogos de paz que el Ecuador pueda brindar el respaldo. Decía Diego, compañero de mesa, economista Roque Sevilla, eso correspondería al próximo presidente tratarlo. Pero de pronto el próximo presidente puede ser un militante de la Revolución Ciudadana mismo, por un lado. Y por otro lado, ¿haría lo mismo cualquiera de los candidatos a la presidencia de la República? ¿Harían lo mismo como lo ha hecho el presidente Correa? Es la interrogante. Yo creo que la necesidad de luchar por la paz en general, en el mundo entero, debe ser un compromiso de todo el mundo. Yo no haría esas diferencias. La paz está por encima de periodos presidenciales. Yo creo que el Ecuador se ha afectado mucho por esta larga guerra colombiana. Hay intereses nacionales que están allí vinculados. Si Colombia vive en paz, nosotros vamos a estar en mejores condiciones. Somos el país que mayor número de refugiados ha recibido en América Latina y todos, 95% son colombianos. Así que tenemos una cantidad de efectos negativos producto de la guerra en Colombia. Cualquier esfuerzo que se haga en ese camino me parece que es digno de aplauso. Si lo comienzan ahora las negociaciones, brindar nuestro país como una sede para una negociación, me parece correcto. Y yo estoy seguro de que quien quiera sea el nuevo presidente continuará con esa intención. De tal manera que yo no perdería mucho tiempo en ese tema. Más bien, el tema de fondo, y que creo que los expertos aquí en esta radio han discutido varias veces, como el general Jarrín, es
saber cuáles son las consecuencias de la paz para el Ecuador y prepararse para ello. Eso me parece que nos corresponde a nosotros. Pero el contribuir, colaborar de la manera que sea hacia la paz, creo que es digno de el Ecuador. El Ecuador ha sido un país de paz, de tal manera que si nosotros hospedamos a esas comisiones, creo que estamos haciendo lo correcto. Sí, hace algún momento hicimos escuchar por 2 ocasiones la inteligente participación de el general Osvaldo Jarrín, ex jefe del Comando Conjunto y ex ministro de la Defensa Nacional, soldado victorioso cuando le correspondió actuar con un protagonismo que siempre hemos saludado, conjuntamente con lo que hicieron también el comandante de guerra, que fue el actual candidato a la presidencia, el general Moncayo. Ha habido un par de generaciones de cúpulas militares muy exitoso, con una gran formación, y eso que perdimos algunas otras figuras más, y que a mí personalmente siempre los recuerdo y lamento por nuestro país, que perdió a pundonorosos jefes militares. Bueno, la idea, ahora sí, la idea es que analicemos si la oposición política para esta campaña electoral está lista y dispuesta a ejercitar una tarea de consenso importantísimo. Y como dice el politólogo y gran cientista social Simón Pachano en el último número de la revista Vistazo, con preguntas muy precisas de la compañera María Belén Arroyo, que ayer yo la distinguía por ese trabajo, dicen que ha logrado la ciudadanía comprender de que la oposición ha aprendido algo de lo que nos ocurrió antes. Entonces ahí uno queda pensando y dice, yo no sé, dice el ciudadano común, yo veo iguales prácticas, idénticas ingenuidades, pocas lecciones, obviamente positivas, que hayamos aprendido, porque seguimos repartidos, seguimos dispersos, y es la muestra más fehaciente, dice Simón Pachano, la única fórmula para ganar nuevamente la presidencia de la República son las alianzas. Correa no ha tenido oponentes. La oposición jugó a favor de Correa permanentemente. ¿Y cómo es esto? Veamos si esa oposición aprendió y es capaz de presentar algo diferente en esta coyuntura, dice Pachano. Yo no veo mucho de eso por ahora. El otro factor que va a determinar es quién va a ser el candidato de Alianza País. Correa, Glass o Moreno. Simón cree que incluso el mismísimo Correa podría animarse de última hora, y con un vendaval tan político, tan complejo, podría verse ese colmo, ¿no? Correa podría ganar inclusive en primera vuelta. Con Moreno o con Glass pudiera ser probable una segunda vuelta. Y con segunda vuelta no puede descartarse una derrota del candidato de Alianza País. Y la periodista de Vistazo, María Belén, le dice, y en lo legislativo, ¿qué esperar si los ecuatorianos votan en función de partidos? Es relativo, dice Simón Pachano. 15 asambleístas nacionales se eligen en distrito único nacional. Esto tienen que aprender los opositores, cuadros cupulares de todos los partidos. No es el mismo sistema. Ellos dejaron haciendo este sistema precisamente porque ellos pueden fácilmente cohesionarse. Es un macro movimiento, es un macro partido.
el de Alianza País. Aquí están dispersos. 15 asambleístas nacionales se eligen en Distrito Único Nacional. 6 vienen de afuera, del exterior. Y el resto, más de 100, se eligen por provincias. Y las provincias más grandes se dividen en distritos. Esto lleva a que las circunscripciones del Ecuador terminen siendo pequeñitas. Y ciertas provincias eligen 2 asambleístas. Por la lógica de distritos, otros tienen más. Todo esto impide que haya proporcionalidad, Diego. Se pasan discutiendo de los esquemas de asignación de escaños y del método de Hong, cuando el problema es de todo el engranaje electoral o así configurado en las nuevas leyes, en los nuevos cálculos, en las nuevas verificaciones potencialmente de apoyos. Y ellos han usado unas llaves maestras, unas fórmulas que van más allá de lo que aquí dicen oportunismo o sapería electoral. La ley electoral obliga a los partidos a presentar candidatos en al menos 10 provincias. Entonces, si están obligados a presentar listas, compiten entre ellos. Es decir, de un total de 10, compiten 7 entre ellos. Póngale que compiten 6. Los 4 son los únicos que salen cohesionados. Entonces pueden llevar la mayor parte de las curules legislativas. A eso se refiere que el método de distribución, Diego Ordóñez, señor doctor, no favorece a la dispersión del resto de partidos y movimientos que dicen estar en oposición. ¿Qué opina usted? En esto usted es un campeón. Un comentario previo a las opiniones de distinguido amigo Simón Pachano. A veces los politólogos son como los comentaristas de fútbol, ¿no? Solucionan los problemas desde el micrófono o desde el escritorio. Y otra cosa es estar en el escenario. Uh-huh. Y en el escenario de lo político, de lo real, se hace lo que es posible. Se puede hacer aquello que se puede hacer. Y obviamente uno de los problemas es el método de asignación de escaños. Pero esas son las reglas que están establecidas. Entonces, entrar a discutir eso, cuando eso no se puede modificar, me parece a mí que es no concentrarse en lo fundamental. Esto como un comentario. Fundamental para bien de la audiencia. Lo fundamental es establecer cuáles son las condiciones políticas en donde se pueda lograr el mayor éxito posible. Esto es lo primero. Lo segundo, siempre se sostuvo, y muchos comentaristas, incluso usted, Gonzalo, mencionaban que era urgente la necesidad de que todos se junten, de que todos vayan juntos. Yo sigo siendo partidario de aquello. Pero eso no es eso tampoco es posible. ¿Por qué? Porque primero hay diferentes objetivos. Uh-huh. Hay diferentes discursos. Y no tampoco es ahora, lo que sucede ahora en el electoralmente tampoco es similar a aquello que sucedía hace algunos años. Uh-huh. Es decir, la condición de ese correísmo que recibía votaciones inmensas de los ecuatorianos ya no se produce. ¿Por qué no se va a producir? Porque las condiciones económicas han cambiado, eso significa ha modificado las intenciones de voto de los ecuatorianos, y ese es un escenario que también hay que analizar. Y claro, ha habido sin duda el método de distribución no es santo, es malintencionado. A eso me refiero. El método de distribución de escaños es en el caso de nacionales es Webster y en el caso de provinciales es Hunt. Ese método efectivamente favorece mayorías, ¿sí? Entonces favorecerá a aquellos candidatos que tengan un volumen de votos en la presidencial, porque ese es el efecto. Hay lo que se llama en materia electoral el efecto de cola, que es que el candidato que acumula mayor número de votos normalmente arrastra una mayor cantidad de representantes en listas pluripersonales. Esto va a suceder. Pero yo no veo tampoco que eso es para asustarse. A veces creamos un ambiente muy apocalíptico, ¿no? Si no vamos juntos, entonces el correísmo va a arrasar. Eso es muy apocalíptico. Si uno analiza las cifras, ve las realidades, esto no es así.
Esto no es así. Ya en la segunda vuelta, obviamente las condiciones se modificarán, porque va a haber segunda vuelta, eso sin duda. Y lo segundo es que en el Congreso, en la nueva Asamblea, cuando se instale, habrá obviamente una representación más amplia de la que hay ahora, y eso va a conducir a que los sectores políticos busquen alianzas y acuerdos en torno a temas fundamentales. Y esto me parece extremadamente positivo. Primero por el hecho de que en un Congreso puede haber una mayor diversidad. Los ecuatorianos se sienten poco representados, como sucede ahora en la Asamblea, cuando esta representación política no está, esta diversidad política en el Ecuador no está representada en la Asamblea. Esta diversidad política, como la que se expresa ahora en las elecciones presidenciales y obviamente en las de diputados asambleístas, se va a reflejar en la constitución de la nueva Asamblea, y me parece a mí extremadamente positivo que esa diversidad esté ahí. Ahí entonces habrá necesidad de encontrar acuerdos, y obviamente por los discursos, por las expresiones que se han dicho y ya se empiezan a decir y se dirán más adelante, sabemos exactamente sobre qué asuntos nos tenemos que poner de acuerdo. Es urgente recuperar la República, recuperar los tres poderes, eliminar esa corporativización de la participación ciudadana a través del Consejo de Participación Ciudadana. Es necesario y fundamental tener autoridades del Estado que no sean fanáticos del correísmo. Yo anotaba igual, Gonzalo, en una columna y presentaba las fechas, los años en el cual tienen que renovarse estos nombramientos. A partir del nuevo gobierno, toda la estructura del Estado, aparte de la función ejecutiva y función legislativa, queda integrada por devotos del correísmo, no gente independiente, devotos del correísmo. Fiscalía, consejos de participación ciudadana, consejo electoral, corte constitucional, eso queda como parte de la cuota política, del secuestro político al cual el Ecuador ha sido sometido en estos 10 años. Exactamente. Eso tiene que cambiarse. Hay los mecanismos. Ya se empiezan a discutir alternativas. Hay una propuesta muy elaborada, muy estructurada de cómo manejar ese proceso para que logremos cambiar esos nombramientos y poner gente que sea independiente. Esto es fundamental, independientes. Bueno, esos temas son sobre los cuales me parece fundamental que sectores nos vamos a poner de acuerdo. Sí. Reformas a leyes. Ayer se acaba de aprobar una ley que es una barbaridad, Gonzalo. Y quisiera hacer mención expresa de esto. El señor Ramírez, no sé qué. Les prometo que vamos a topar ese tema más adelante, si es tan amable. Me voy con Roque Sevilla. Tenga la bondad, exalcalde de Quito, referirse a si es procedente atender esta especie de punto de vista y de invocación que hace el politólogo y sociólogo muy conocedor de nuestra realidad política, Simón Pachano, formar alianzas como única manera de hacer frente al proceso electoral del próximo año. Y no solo en lo presidencial, sino también en lo legislativo, dice él, que de lo contrario nos van a ganar y por goleada, porque su selección es más grande, pero a la final vota con vergüenza, vota en secreto, pero vota. Y hay gente que se caracteriza por tener y obtener un voto vergonzante. Y ese es el voto duro, es parte del voto duro del oficialismo. ¿A usted le parece que tiene razón de preocuparse? Bueno, no él, porque no es político, ¿no? Él es un académico. Pero él nos está diciendo desde hace rato, únanse, no se dispersen. Porque a ustedes les tienen, a sabiendas de que tienen esas intenciones de dispersarse, que son celosos con su parcela política y la defienden a capa y espada, no se dan cuenta que les tienen tendida una trampa respecto a la metodología de reparto. Bueno, sin duda. Roque. Ya Diego lo explicó en el sentido de que... ¿A usted qué le parece? Está todo estructurado como para consolidar las fuerzas gubernamentales en las próximas elecciones.
creo que hay que mirarlo desde un punto de vista puramente estratégico. Yo creo que ese debería ser la visión que deberíamos tener. ¿A qué me refiero? Primero, en cuanto a las candidaturas presidenciales, ya están claras más o menos quiénes van a concursar. Sin embargo, podría, ya con las encuestas en mano en los próximos semanas y meses, ver cómo reacciona el electorado en cuanto a los apoyos que se pueden dar a las diferentes candidaturas. Y me parecería conveniente del lado de la oposición que aquellas candidaturas que no tienen gran éxito, que no tienen la acogida que se espera, en el camino podrían renunciar y apoyar a un candidato presidencial. Esto sería algo que me parece, desde el punto de vista estratégico, conveniente. Eso del lado presidencial. Y del lado de las candidaturas para la Asamblea, hay estas estructuras, especialmente la preocupante, no es la de Webster, sino la de Hunt, que lo que hace es dar... Perdone, para que la ciudadanía un poco comprenda la interrogante que se nos plantea en el destino electoral. ¿Por qué es más complicada la de Hunt? La de Hunt es más complicada porque lo que busca en su diseño es favorecer casi que el bipartidismo, que hayan dos partidos básicamente en los parlamentos, y esto tiene sentido en un sistema parlamentario. Un sistema presidencial es más complicado eso, pero básicamente lo que hace es que aquel que obtuvo un determinado porcentaje, ya no me acuerdo exactamente cuánto es, pero digamos el 35 o el 40% de la votación se lleva todo. Más o menos así es, estoy describiéndolo de carácter general. Entonces, y esto es lo que sucedió en las últimas elecciones. O sea, me parece que el gobierno obtuvo una votación de ese orden y obtuvo el 90% de los representantes, porque así está la fórmula, ¿no es cierto? Esa es la fórmula. Pero no han cambiado, pues. No, pues. Y entonces ahí hay una seria dificultad de poder competir con esa fórmula, ¿no es cierto? Y sí conviene que en el mayor número de lugares se puedan hacer alianzas para consolidar la oposición, y esto le veo difícil por la cantidad de intereses individuales que existen en cada región. Pero, de nuevo, el juntarse para la presidencia en un momento determinado de la campaña es algo inteligente. El buscar alianzas en algunas provincias es inteligente. Y esa es la manera más eficiente, me parece a mí, de competir. No creo que la idea esta de que se junten todos los de la oposición y tener un solo candidato, aunque puede ser una aspiración, sea viable. Y Diego creo que lo ha explicado. No muy es diferente. Un solo candidato lo que plantea Simón Pachano, sino formar alianzas, dice. Alianzas especialmente. A ver, Simón, si eres tan amable, muy buenos días. Con el poder de convocatoria de la cadena Democracia no se juega. Simón Pachano, el autor de este comentario, está con ustedes, señoras y señores, y él explica, no correr solos nos aconseja, formar alianzas o distribuirse. ¿Qué es esto? Distribuirse. ¿Quién es fuerte en Pichincha? Debe correr ahí. Dejar que compita en Guayas quien tiene fortalezas en esa provincia o en esa jurisdicción. Ese es el desafío. ¿Estarán en condiciones de aportar con esa línea de conducción estratégica mucho más decidora y coherente? Eso que vamos a ver en el próximo comicio, pero explique, estamos con Roque Sevilla, estamos con Diego Ordóñez y estamos con la máxima dirigente del Partido Izquierda Democrática, la doctora Vilma Andrade. Muy buenos días, con respeto, doctor Simón Pachano. Buenos días, Gonzalo, buenos días a los integrantes del panel. Sí, yo escuché lo que decían. En primer lugar, yo quisiera señalar que la entrevista que a mí me hicieron en Vistazo es de hace poco más de 2 meses.
y con la dinámica que tienen las cosas, evidentemente algunos de las opiniones que yo doy ahí pierden actualidad. En segundo lugar, respecto ya al tema concreto de las posibilidades de los grupos de oposición, sobre todo para la Asamblea, me parece que hay que considerar, y eso es lo que yo pongo énfasis en la entrevista, no tanto las fórmulas de asignación de escaños, no es el problema D'Hondt o Webster, es el problema del tamaño de las circunscripciones. En la mayor parte, casi todas las circunscripciones electorales ecuatorianas son lo que en términos de sistemas electorales se llaman pequeñas. Por lo tanto, no hay posibilidad de proporcionalidad. No, cuando se eligen dos candidatos en 9 circunscripciones, que eligen 2 cada una, no hay posibilidad de que haya proporción. O se lleva un partido todo o se llevan 2 partidos. Y si compiten 5, siempre van a ser 1 o 2 los que se lleven. Entonces, creo que eso hay que considerar. Hay alrededor de 6 circunscripciones de 3 puestos. Y las otras son de 4, hay una de 5 y una de 6, y punto. Entonces, si es así, aplíquese la fórmula que se aplique, no hay proporcionalidad. Es a eso a lo que yo me refiero. Sí. Por lo tanto, si es que alguien quiere obtener puestos, tiene que ir en alianzas. Eso es clarísimo. Si no, les pasa lo que sucedió en una de las circunscripciones más grandes, digamos, que es la de Azuay. En el año 2013, Alianza País se llevó los 5 puestos con menos del 50% de la votación, no por un problema de la fórmula, sino por un problema de que Alianza País concentró a casi el 50% de la votación y los que le seguían tenían 10% cada uno. Por lo tanto, no entran. Entonces, creo que ese es un tema fundamental. O sea, las listas distritales deberían ser ocupados por cargos o candidatos, por cuadros, quiero decir, o por candidatos que tengan, a través de las encuestas, que tengan mayores posibilidades de éxito electoral, pero eso es complicado. No, Gonzalo, o sea, tienen que, si quieren ganar puestos, tienen que ir en alianzas, o sea, presentar una sola candidatura. Una sola candidatura. O sea, los cuadros que tienen mayores posibilidades ocuparían los primeros puestos. Eso ya será cosa de quienes la hagan. Yo veo las cosas desde el escritorio, como decía Diego, y sí, yo miro desde el escritorio, no soy un político, yo soy exactamente como un comentarista de fútbol, que no me pueden pedir que entre a la cancha a disparar el penal, lo fallaría estrepitosamente, así que no, pero mirando en términos de lo que puede suceder, evidentemente, si quieren ganar una elección, tienen que ir en alianzas, en cada una de las provincias, y pueden conformar diversas alianzas, no es que una alianza para todo el país, no, pueden haber diversas alianzas, pero ir en alianza para enfrentar a esa otra gran alianza que es justamente Alianza País. Es así de sencillo, nada más. Las autoridades o los organismos de control se le pasó no mencionar también, Simón, como una causal de duda existencial, pues no, en este momento, porque obviamente ese es un factor fundamental. Hay un aspecto positivo que se va a producir en esta elección y es que va a haber un conteo rápido independiente, que no es una encuesta a boca de urna, no es un exit poll, es un conteo rápido que da cifras muy confiables y que tienen un bajísimo margen de error. Eso es un elemento fundamental. Claro. Porque permite un control de parte de la ciudadanía. El tema es que participación ciudadana. Claro, lo va financiado por el Consejo Nacional Electoral. No, Gonzalo, no está financiado por el Consejo Nacional Electoral, de lo que yo conozco. Firmó delante del presidente. Simón, firmó delante del presidente del Consejo Electoral. Lo que yo entiendo, Gonzalo, es la autorización, no sé si esté financiado, me parece que no. Y aunque estuviera financiado, me parece que eso
es un hecho fundamental tener un conteo rápido independiente. También va a haber un conteo rápido del Consejo Electoral, también va a haber. Los dos conteos rápidos se van a conocer a pocas horas de la elección. Eso es un aspecto muy positivo de control de parte de la ciudadanía. Claro, y que no hayan tampoco actorazos políticos que salgan primerazos, perdone por esta forma como adjetivizo las cosas, a decir que en efecto ya ha ganado el que quieren que gane. Y eso me parece complicadísimo también. Sí. Todo eso se evita en gran medida, no totalmente, pero en gran medida con un conteo rápido bien hecho. Tengan la bondad, alguna inquietud para Simón, solamente inquietudes, no puntos de vista en homenaje al tiempo de Simón. Roque Sevilla, si es tan amable. La verdad es que no tengo preguntas, sino más bien estoy de acuerdo con él, porque es exactamente lo que dije yo. Si no se hacen las alianzas en cada uno de los distritos, la probabilidad de perder es muy alta. Aquí quiero decir algo más. Hay un peligro de que la gente cuando vota por la lista se acostumbra a un número y no a unas personas. Y entonces, yo recuerdo mucho, pues, cuando hablaban de la izquierda democrática era la 12 o la 10. O la naranja. O la 5 en el caso de la democracia cristiana. Y entonces ya no importa quién vaya, yo soy de la tal, yo soy de la 12, ¿no es cierto? Muy bien, Roque, bienvenido. No, lo que digo es, ya se acostumbran a un número, no tiene nada que ver con las personas. Y entonces a mí lo que me preocupa es que la mayoría de los electores, en un número importante, han estado votando por una lista determinada los últimos años. En el caso del partido de gobierno han estado votando por la 35 y pues más cómodo para no complicarse la vida es volver a votar por ese número. Entonces se vuelve todavía más importante simplificar el sistema para el votante no teniendo 20 alternativas porque se van a acomodar a la que ya votaron antes. Y por eso la recomendación de Simón en ese sentido creo que es conveniente. ¿Qué peso tiene la oposición? Le preguntó María Belén a usted, Simón. ¿Qué le contestó? No recuerdo qué contesté este rato, Gonzalo, pero creo que en este momento la oposición... Le pregunto yo entonces en sentido de presente. Por eso hacía yo la aclaración de que esa es una entrevista de hace casi 3 meses. Sí, usted lo que dice es... En este momento me parece que la oposición, en términos generales, de lo que se ve de las candidaturas presidenciales, va a tener un peso muy débil, muy poco significativo, porque va dividida justamente. Y creo que hay que tomar en cuenta 2 aspectos de las candidaturas, o 2 dimensiones que definen claramente, y que no estuvieron presentes a lo largo de las últimas elecciones, debido sobre todo a la fuerza del liderazgo de Rafael Correa. El uno es la dimensión ideológica, izquierda-derecha. Ahora vuelve a aparecer esa fractura, esa división que existe en todo el mundo, pero que en Ecuador estuvo oculta, como digo, por ese liderazgo fuerte de Correa. Y vuelve a aparecer la dimensión territorial o regional, sierra o costa. El momento en que se presentan candidaturas de un solo sector ideológico, que además están afincadas, digamos, en un solo territorio, evidentemente se condenan a tener una votación muy acotada en los 2 aspectos. Había que hacer alianzas entre izquierda-derecha y entre costa y sierra, y eso es lo que no vemos. Que se iban a hacer, pero en segunda vuelta cuando les peguen una goleada en la primera vuelta, dicen. Claro. Un dicho serrano dice, estate creyendo. Estate creyendo, así es. Diego Ordóñez se opone a lo que... Ahora, Vilma. Bueno, yo quisiera señalar que debemos ver a este proceso también como una oportunidad. Estas elecciones... ¿Para probar qué? Para cambiar el poder. Hay que tener alianzas coherentes, y este gran esfuerzo que ha hecho Paco Moncayo inicialmente como coordinador del Acuerdo Nacional por el Cambio, es una demostración que, fíjense ustedes, ha habido la declinación de varios
precandidatos Claro. presidenciales, buscando realmente quién pueda ser el actor político que tenga mayor representación, mayor respaldo popular. Y creo que ese gran esfuerzo también es permitir, en el Ecuador hay diferentes líneas de pensamiento. Es indudable que la gente reconoce quienes están en una posición de una extrema derecha o quienes están en una extrema izquierda. Nosotros ¿Quién está en reivindicamos. una extrema izquierda, el general? No, yo creo que, y lo Porque conoce el Ecuador, el presidente tiene el dice que está apoyo en el centro derecha. tiene el apoyo de movimientos de izquierda, pero su concepción y Izquierda Es Democrática se central. define como un partido de centro izquierda. Y creo que ese espacio que estaba vacío en la política ecuatoriana, al ser llenado en forma coherente por Paco Moncayo, va a permitir realmente esta cohesión que nosotros estamos planteando, ampliarla inclusive con partidos y movimientos de centro derecha. Claro. Ahora, señalarle sobre el método de Hon. Nosotros también entendiéndose que este es un método perverso, que no permite la representación de minorías. Con el 35% en una elección se llevan el 60% de la asamblea. Pero, por lo tanto, es lo que nos lleva realmente a buscar las alianzas ¿con quién piensa aliarse? ¿Sería coherente un poco con la centro derecha? A ver, en las provincias. Estoy porque el hablando trabajo del es candidato de Diego Ordóñez. Pero ya lo hemos mencionado. Yo creo que también hay que tener estrategias políticas de cara Propias. a tener éxito en el proceso electoral. Si vemos nosotros que la candidatura de Guillermo señor Lasso, Lasso. que está casi más de 4 años en la palestra, y de Cintia Viteri, que también está largo rato, y no han concitado el apoyo del más del 60% de ecuatorianos que están indecisos, quiere decir que la gente estaba buscando otra opción. Y así nos menciona. La gente dice, ya tenemos por quién votar, porque esta posibilidad de Paco Moncayo abre definitivamente ese espacio. Pero sí quisiera recalcar en el tema de que nosotros estamos absolutamente conscientes de la necesidad de unificarnos en las provincias. Y por eso, más allá de los movimientos que conforman el acuerdo, nosotros en las provincias estamos trabajando de una manera consistente también con los movimientos exitosos en el proceso electoral. Por ejemplo, en Cuenca, el alcalde Cabrera tuvo un éxito espectacular en el proceso electoral último, le ganó a Alianza País no solo la alcaldía, sino muchas curules en el Consejo Municipal. Nosotros hemos hecho realmente un acuerdo con Marcelo Cabrera. Él está apoyando a Paco Moncayo, pero no solo él, su movimiento, el Movimiento Igualdad, está apoyándonos. Eso dice ¿Qué es Simón, lo que es vamos a hacer? coherente y que es bueno. ¿Qué es lo que estamos Alianzas. haciendo? Pero alianzas coherentes, para que la gente no se confunda, Claro. porque lo que señalaba Roque tiene una verdad. La Moncayo gente y Cabrera identifica- es una alianza coherente. Una alianza de primera, una alianza de primera, Los decían. cuencanos. Cifras de Cabrera en Cuenca, ¿no? Pero sí, lo hemos destruido visto. la ciudad. No, él tomó un proyecto que le tocó a continuar, pero hay un reconocimiento de hecho de su participación. Pero a ver, nosotros si queremos ganar las elecciones los tenemos que obrar así, con movimientos exitosos, con partidos políticos coherentes, y vamos nosotros realmente a presentar listas unificadas en todo el país. Hacia la superizquierda no es tan coherente que digamos. La formación de General Moncayo no es para Pero ¿qué es lo importante? ponerse camiseta colorada. Así es, pero ¿qué es lo importante, Gonzalo? Y que creo que yo debo reivindicar esa madurez de estos partidos, es que aquí hay un programa de gobierno. Hay un programa que está trabajado y que no le pueden exigir más a Paco Moncayo. Entonces, esta participación de estos movimientos de izquierda sí, pero que reivindican y apoyan un plan de gobierno, le va a permitir a Paco Moncayo tener ese manejo coherente, precisamente con su línea de pensamiento, coherente con Izquierda Democrática. Ya. Y eso le va a permitir también la cohesión de varios grupos sociales que van Doctor a Pachano, apoyar. al señor presidente de la República, me refiero al actual presidente de la República. Anoche ya se sintió y desde hace algunos días le preocupan las alianzas de la oposición. Le preocupan. Porque dice todo que está, perdonen, pero él dice literalmente que están pegadas con babas. Y que eso se va a desplomar en cualquier momento. Anoche volvió a referir aquello. Miren, buena hora, yo creo que eso tienen que hacer, ¿no? Grandes uniones para que la gente sepa quién es quién,
y pueda votar con adecuada información. Ahora, hay unidades que se están deshaciendo, como la de Nebot, ¿no? Empezó esa unidad con Podemos y con Rodas, los dos se le han ido, la unidad es de a uno ya, solo con Avanza, ¿no? Que lo recogieron por el camino, y que les va a hacer mucho daño, escríbalo, porque los cristianos de verdad nunca van a votar por un traidor como Ramiro González. Lo único bueno de los traidores es que siempre se puede confiar en ellos, nunca cambia. Tarde o temprano volverán a traicionar, entonces no se va a dar un voto por los traidores. Hay unidades que solo son por odio, la unidad de Paco Moncayo. O sea, ¿qué tiene que ver? Imagínense Izquierda Democrática con el MPD, y si va Suma allá, Suma con el MPD, Igualdad de Marcelo Cabrera con el MPD, o sea, ya dijo Paco Moncayo que él va a apoyar la minería y el petróleo, porque no hay que engañarse. Bueno, ¿qué dice eso Pachacuti? O Salvador Quispe, porque bloquea a cada rato carreteras para impedir la minería en Zamora. ¿Qué van a hacer con la educación? ¿Le van a dar de nuevo al MPD la educación para que la destroce, la secuestre? Entonces, hay uniones totalmente antinatura, pegadas con saliva, que yo creo que frente a la primera contradicción se disolverán, como ya ocurrió con la unidad de, ¿cómo se llama la de Nebot? De acuerdo, unidad, yo qué sé. En todo caso, qué bueno que se formen bloques y que la gente vea quién es quién. No dice con natural simpatía la conformación de alianzas. Lo dice más bien preocupado desde mi lectura. No sé qué te parezca a ti, Simón. Yo creo que tendría él que mirar también un poquito adentro de casa, ¿no? Creo que la fanesca que tiene interna es tan variada y sustanciosa como las que él está cuestionando, ¿no? ¿Este momento Alianza País una fanesca? Sí, siempre ha sido. Pero no creo que eso sea malo, Gonzalo. Justamente las alianzas se hacen de esa manera. Y lo que yo estaba señalando hace un momento, si no se hacen alianzas entre izquierda-derecha y entre Sierra-Costa, están condenados al fracaso quienes vayan solos, evidentemente. Eso es clarísimo, eso las cifras te lo dan. Uh-huh. ¿Qué opina Diego Ordóñez? A ver si lo atiendes. La última molestia, doctor Pachano. Es indudable que, y lo ha demostrado experiencias históricas en otros países, en distintas coyunturas, pero por tener como ejemplo esos hechos históricos, que las confluencias ayudan a superar crisis como la que el Ecuador podría está enfrentando en este momento. No obstante eso, hay que reconocer el hecho de que hay limitaciones. Y pongamos una. Me parece a mí, y bueno, estás Vilma aquí y lo hago frente a frente, que tanto Moncayo como Nebot han pensado que esto de las alianzas es la alianza del todo vale. Entonces Nebot suma a González en su alianza. Y Paco Moncayo conversa con Jairala. Y entonces, si a mí me dicen, venga, siéntese en alguna de las dos unidades, yo le digo, muchas gracias, deje nomás, hasta ahí nomás. Sí. Primero. Segundo, yo le he escuchado al general Moncayo hablar de que hay que ir a los organismos internacionales a refinanciar deuda. Bueno, en la mesa, y hay una foto, le acompaña Alberto Acosta, Gustavo Larrea, el MPD y Pachacuti. Y yo me pregunto, si Alberto Acosta está de acuerdo con un programa de gobierno que diga que tenemos que ir al Fondo Monetario Internacional a buscar apoyo para refinanciar la deuda. Me parece que eso no tiene presentación, pues, ¿no? En el caso de Guayaquil, con el caso del alcalde Nebot, no ha habido fórmula ni argumento que les haga pensar que una alianza con una persona que durante 10 años apoyó al correísmo, que saltaba, como se dice en quiteño, en chulla pata cuando sentenciaron contra el Universo, que decía pues en público que él apoyaría la reelección del presidente Correa y después ahora dice que esto es malo para la democracia, cuyos asambleístas votaron a favor de la ley de comunicación y ahora dicen que no. Bueno, me parece que eso no tiene presentación, pues. Es un primer elemento. Uno segundo. Es posible conversar con aquellos que quieren conversar, pues. Pero, discurso de presentación de los aliados del general Moncayo. Nosotros no hablamos con Lasso. Bueno, Lasso representa el 23%, hablo del 23% de la elección del 2013, de hace 3 años nomás. Y en las encuestas reflejan intención de voto del 28%. Ahora, y decir que no hablamos con esa porción de ecuatorianos que él representa, es una actitud sectaria, pues. Insisto,
La crítica, pero en su primera crítica usted ubica la posición sectaria a su favor, pues, argumentalmente. Gonzalo, hay un colectivo del cual yo soy parte, claro, que se llama Compromiso Ecuador, ya, que se ha estructurado y que tiene alrededor de 150 movimientos. El señor que Lazo. eso es distinto del movimiento político. Esta es una agrupación que articula gente que no está. Bueno, son 150. De la centro derecha. De todo el segmento. Hay gente de la izquierda, hay gente del centro, hay gente de la derecha. Entonces, lo que sucede es que aquí, en el imaginario de lo político, ¿no? Esta palabra no me gusta, pero está bien lo que usted dice. ¿no? Dicen, las únicas alianzas pasan por juntar a todos estos nombres. Y hay otras formas de alianza y de generar plataformas políticas amplias, diversas y cuantitativamente importantes también, porque no solamente son membretes. Y bueno, eso se ha hecho. Le pregunto de otra manera, ¿Compromiso Ecuador no es sectario? Bueno, ahí le estoy diciendo, Gonzalo, hay 150 personas, 150 agrupaciones políticas que representan... ¿Qué no permite Compromiso Ecuador? Todo el mundo, ha sido invitado muchísima gente. Ha sido invitado muchísima gente. Y se han incorporado. Claro, no gente que, pues, obviamente, usted me dice, invitemos al señor González, yo le digo, no, gracias, pues, ¿no? Claro. ¿No? O digámosle que el prefecto Jairala... no, gracias. Al doctor Hurtado. Al doctor Hurtado nos... Bueno, con todo gusto, lo que ustedes que ya se plantean de entrada discursos de negativa. De la Unión Yo Popular. sé de qué me está hablando. Sí. Sí. Pero hay necesidad de buscar acuerdos con aquellos que quieren buscar acuerdos. Ayer lo escuchaba a Cintia Viteri hablar de que Lazo no se ha sumado. ¿A qué unidad? Si nunca se le invitó a la unidad de Conmebol. Se han estructurado procesos de acuerdos políticos de estas características que son diversos de aquellos a los que la política ha estado acostumbrada. Y un tercer elemento añadiría yo, Gonzalo, y este me parece más importante. Si usted le pregunta a los ecuatorianos, el 70% de los ecuatorianos no le importa esto de los acuerdos, de las distribuciones de puestos, de quién se siente, porque eso todo le suena a politiquería. Y ese ha sido el espectáculo que se ha dado últimamente. Que uno se sale, que otro se pelea, que no me dieron el puesto, que la encuesta me daba ventaja a mí. Y esto es lo que hemos escuchado a los ecuatorianos durante este último periodo. Y a eso es a lo que los ecuatorianos masivamente rechazan. Porque los ecuatorianos lo que quieren tener es una propuesta. Un sentido de formalidad ideológica. No, hay que darles una alternativa de salida a la crisis que vive el Ecuador. Y eso es lo fundamental. Lo otro es la reproducción de esas fotos de la política del pasado que la gente no quiere. ¿Y cómo entonces justifica usted la fanesca de la Revolución Ciudadana que alude nuestro invitado, sin duda, el doctor Simón Pachano? Yo iba a decir, cuando le oía Correa criticar de eso a los otros, se me vino a la cabeza una expresión coloquial que es un burro hablando de orejas. Así, ¿no? Es. Sí, eso es así, ¿no? Pero eso no quiere decir que eso deba reproducirse. Y es fundamental, y en esto coincido con Vilma, el que las alianzas tengan coherencia. Pero yo estoy planteando la necesidad de que esa coherencia no sea el hecho de que nos subimos todos a una mesa porque esa es la manera de ganar más votos, sino haciendo pues estas exclusiones que son fundamentales en términos de garantizar que la representación política que llegue a la Asamblea, que gobierne el Ecuador, sea aquella representación política que no tiene que darle cuentas al pasado. ¿Y quién es el molo de Alianza País en esta fanesca que tú aludes, Simón? Y con eso terminamos. No, Gonzalo, antes de eso, me parece que digamos, las candidaturas que se han presentado no consideran un factor que yo creo que es fundamental, que de lo que se trata no es solamente de elegir una persona que vaya a la presidencia de la República, se trata de desmontar un régimen político, se trata de cambiar un modelo político y económico, y para eso es necesario juntar todas las fuerzas. No es un problema de con quién me junto o no, sino todas las fuerzas que puedan confluir hacia eso, que unas querrán negociar con el Fondo Monetario y otras no, posiblemente, y eso seguramente provocará problemas más adelante, pero
El problema es el objetivo central, y ese objetivo no se refleja. El objetivo central es ganar las elecciones, ganar la presidencia y ganar la asamblea. Claro, pero para desmontar un modelo, yo creo que hay que cambiar aspectos fundamentales de la Constitución, no solamente la parte orgánica, sino la parte incluso dogmática, que convierte a los derechos en una potestad del Estado y no de la ciudadanía. En fin, una serie de elementos. Si eso no es el objetivo, y el objetivo es simplemente tener un gobierno propio, digamos así, bueno, entonces van a ir 3 candidaturas que se van a neutralizar entre ellas, y que seguramente, en el mejor de los casos, al final se producirá lo que se llama el voto estratégico o voto útil, es decir, que la gente terminará dándole el voto a quien vea que tiene más posibilidades de esos 3, cosa que también es dudosa. Pero me parece que no hay esta visión de decir, bueno, a ver, este es el objetivo, y en ese objetivo van a remar todas las gentes, y gente que puede ser desagradable que esté al lado de uno, pero que tiene que estar en ese momento. Y esta ha sido la historia de toda la humanidad, por lo menos desde el Renacimiento italiano hasta acá, que es cuando se hace este tipo de política. Entonces creo que hay que mirar la cosa, claro, digamos. Encantado, Roque Sevilla te habla, Simón. No, yo coincido mucho en esta idea, porque resulta que las cosas que se han hecho en la Asamblea, las leyes que se han creado, las estructuras y institucionales son graves para quien quiera que gane las elecciones, e incluyo a Lenín Moreno en el paseo, porque no va a poder hacer nada. No va a poder corregir la situación de la economía, no va a poder facilitar la producción, porque todo está de tal manera limitado y ajustado y condenado, que hay que tener un control en la Asamblea para poder cambiar esa estructura. De donde yo sí comprendo la posición de Diego, pero me parece que hay más pasión que estrategia en ese posicionamiento. Yo creo que hay que mirarlo mucho más desde el lado estratégico y no del lado partidista, porque si no, no vamos a poder resolver el problema, el nudo gordiano que tenemos, que se refiere a una estructura legal, constitucional, absolutamente inmanejable. Las leyes que han salido solo entre el día de ayer y hoy, y me refiero a la ley de educación superior, hasta enero, con un cambio que hicieron a última hora, y la ley sobre la medicina prepagada, que toda la Asamblea sabe que están cometiendo un error, pero como es una decisión de Carondelet, y ellos están este rato esperando que Carondelet decida si son candidatos o no, no van a votar en contra, aunque saben que están cometiendo un error. Y como estos casos existen muchos que hay que desmontar, y solo se va a poder desmontar si en la Asamblea se tiene mayoría. De tal manera que, analizando así la cosa, resulta más importante tener el control de la Asamblea que inclusive la presidencia de la República. Así de grave es la cosa. O sea, doctor, le escuchemos primero a la doctora Vilma Andrade, y con eso usted hace una opinión general y final. Creo que de este interesante programa de análisis. Gracias, Gonzalo, y un saludo también a Simón. Lo importante aquí es tener un acuerdo programático. El momento en que usted tiene un plan de gobierno, eso es una alianza. Es una alianza, pero ¿qué es lo que logra? ¿No es cierto? Que como señalaba, ¿alrededor de qué se alían? Exactamente, entonces no importa tener actores como los que señalaba Diego alrededor de la mesa. Y que Paco Moncayo lo haya dicho frontalmente. Si las condiciones de endeudamientos en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, sin que se pierda la autonomía nacional y son en mejores condiciones, se las puede hacer. Es decir, este programa de gobierno permite definitivamente que se puedan sentar actores. Y están pidiendo, y creo que ese llamado lo hemos hecho válido, lo hemos cumplido. ¿Qué necesitamos? Un actor político como Paco Moncayo
dialogante, respetuoso, tolerante, que puede sentarse en la mesa con los empresarios, con el sector productivo, cuanto sentarse con el sector indígena, sentarse con los trabajadores. Esa mirada de cohesión, que es lo que necesita el Ecuador en este momento, no ir a una confrontación, que no veamos este proceso electoral, y yo siempre me niego a decir que nosotros somos la oposición. Por más importante que este gobierno sea, a la larga es transitorio. Lo que necesita el Ecuador no es la confrontación que a la larga nos importa al 5% a los ecuatorianos, es decir, a los actores políticos. Lo que necesitan los ecuatorianos es la solución de sus problemas. Pero los ecuatorianos requieren también de cambios. Por eso, de propuestas. Y en ese sentido creo que hay una... las propuestas. ¿Por qué no identifican las propuestas? Porque nos quedamos, como pasa en esta mesa, nos hemos quedado pensando y repitiendo realmente cómo está el escenario político y no aterrizamos definitivamente en las propuestas. Y creo que en el proceso electoral, los medios de comunicación y los actores políticos tenemos que contribuir a que se vean las propuestas y que puedan identificar las diferencias. Tenemos diferentes líneas de pensamiento y yo reivindico el hecho de que no se puede, distinta es las alianzas de un cuerpo colegiado como es la Asamblea Nacional, en las cuales vamos a tener que coincidir, por ejemplo, en el cambio de la Ley Orgánica de Educación Superior para permitir que los estudiantes tengan la posibilidad de escoger su vida al escoger realmente la educación que quieren. También ir a la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación, que nosotros no creemos que hay que derogarla, nosotros creemos que hay que reformarla, que hay capítulos importantes que se le deben conservar, pero sí eliminar a la SECON, sí permitir que exista el periodismo de investigación. Nosotros creemos que hay que ir a cambiar la ley orgánica, el Código Integral Penal. Creo que allí hay normas que pero establecen no se queden la persecución. en la gran hacienda de la oposición. Vamos también a solicitarle desde ya al candidato del oficialismo que esclarezca algunos puntos de cambio. Él también está pronosticando cambios. Y la gente lo que quiere es escuchar el discurso de los cambios de Lenín Moreno. No lo van a poder hacer. Entonces, Lenín Moreno, el rato que se deje someter con una correa en el cuello y sosteniendo carón de LED y alándole a título de mensaje de llamada de atención el momento en que medio se distrae en su discurso, entonces le están engañando a la colectividad. Y ahí los medios de comunicación colectiva, en vez de hacer relatos y de recoger opiniones, tenemos nosotros que comenzar a preguntar, señor Lenín Moreno, ¿qué cambios va a establecer a las políticas cerradas de su coideario, el señor presidente de la República, que le tiene al país en materia económica prácticamente en una situación de emergencia, en una situación de crisis global, de ausencia de credibilidad en un modelo, en ese modelo? Esto es lo fundamental. ¿Ustedes qué opinan para que cierre el programa? Usted nomás le faltaría, Diego, si Vilma quiere decir algo más. Tenga la bondad. Quisiera aludir a lo que Roque decía hace un momento, ¿no? No es un tema de pasión, Roque, es un tema estratégico, porque la estrategia parte de reconocer la realidad. Y para reconocer la realidad hay que ver lo que dicen las cifras. La viabilidad de los acuerdos tiene que también... ¿Por qué es malo la pasión? No, porque cuando usted pierde, cuando deja de tener sentido racional, ¿sí? Normalmente uno se obsesiona. No, no hay que dejar que el estómago tome las decisiones, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque en las revisiones de una estrategia, uno tiene que ver qué gana y qué pierde de un paso, de una acción. Y hay, según las cifras, hay alianzas, hay acuerdos que restan. Hay acuerdos que restan. Entonces, cuando uno dice, juntémonos todos en el balance, en el estado de resultados, hay pérdida. Y eso estratégicamente no conviene. Pero no es esa la propuesta. La propuesta es no que nos juntamos todos, sino que se juntan aquellos que
es conveniente en un determinado lugar para poder tener la representación adecuada. Eso es justamente una visión inteligente, caso por caso. Lo que terminas al y el final, rato que se excluye totalmente la posibilidad de las alianzas, se renuncia a un paso de carácter estratégico y a veces hasta táctico. Es que si tú revisas ya en detalle cuáles son los procesos de alianzas que se están dando a través de este colectivo Compromiso Ecuador, te vas a dar cuenta que en las provincias se están juntando representaciones provinciales diversas, muy diversas. No necesariamente del mismo partido que auspicia a Guillermo Lasso. Y eso es, desde tu punto de vista, y yo coincido, lo estratégico, no lo emocional. Entonces, cuando decimos hagamos alianzas, yo sostengo la necesidad de tener ciertos límites, pues. Yo en esto no coincido que nos sentemos con quien quiera, porque en eso coincido con Correa, traidor es traidor hoy o mañana. Y entonces, ¿cómo confiamos? ¿Qué confiabilidad tenemos en la sostenibilidad de un plan de gobierno o de decisiones que deban ser tomadas en la Asamblea con personas de esa naturaleza? Muy difícil. Pero también yo quisiera solamente señalar que también ha habido la posibilidad de acercamiento con otras fuerzas políticas. Sin embargo, si ven que no tiene opción electoral exitosa, por favor, en este país, el ser banquero definitivamente, y yo respeto a Guillermo Lasso como persona, pero desgraciadamente lo que encarna él es definitivamente un proceso que nosotros vemos con preocupación. Cuando hay alguien, un actor político... ¿A qué proceso se refiere? ¿De los banqueros? Me refiero, aunque no haya sido parte del proceso de quiebra de este país, pero sin embargo sí ha sido actor importante en gobiernos que llevaron a la quiebra del país. ¿El sector de la banca? Exactamente, y ir a representar. Pero ahí se creo pertenece que lo bueno es Andrés liderar. Vallejo también. Por favor, Claro. es distinto ser dueño de un banco que ser funcionario o accionista minoritario. Esta es la gran diferencia. Guillermo Lasso es dueño del banco. Claro. Esa es la gran diferencia. Y nosotros creemos que no puede ser que vaya de presidente de la República alguien con esos intereses. Lo que tú es mejor escribiste o lo que tú contestaste de esos mi querido Simón, lo que tú escribiste, lo que tú contestaste a las consultas de María Belén Arroyo se cumple a cabalidad. Ahí está el problema. Exactamente. Se necesita alianzas coherentes. Nosotros reivindicamos eso, la verdad. Ten la bondad. Gonzalo, yo creo que hay que considerar dos cosas. Una, que Rafael Correa ha tenido la virtud, entre comillas, de dividir al país en correísmo y anticorreísmo. Y eso debería reflejarse en la campaña, en la elección. Y es lo que no se ve. Incluso hay candidatos que no quieren aparecer como oponiéndose directamente a este modelo político y económico. Por lo tanto, van a quedar fuera de juego porque la división fundamental en este país es correísmo versus anticorreísmo. Y creo que si no lo comprenden de esa manera, no van a entender la cosa. Y esto se expresa, por ejemplo, en la actitud de algunos candidatos respecto, por ejemplo, al lanzamiento de la candidatura de Lenín Moreno. Ninguno de ellos salió a decir que Lenín Moreno es el continuismo total y que primero que nada debería rendir cuentas de su estadía en Ginebra, del no pago de impuestos por la cantidad de dinero que ha recibido del Estado ecuatoriano, no de Naciones Unidas que le pagaba $1 al año, sino del presupuesto del Estado ecuatoriano. En fin, hay una serie de cosas que creo que están cometiendo errores muy grandes ya en la campaña y que si siguen de esa manera van a encontrarse problemas muy serios. Uh-huh. Y en segundo lugar, me parece que en este momento plantearse el tema de cosas secundarias o cosas pequeñas frente al objetivo general que señalaba yo antes y que también lo plantea Roque. ¿Sacar del poder a Alianza País? Pero es que no es solo Alianza País, es cambiar un modelo político y económico, Gonzalo.
Es eso, es cambiar un modelo político y económico, con la reforma de un montón de leyes, con el cambio, con una reforma profunda de la Constitución, con una reorientación del país, con reinstauración de procedimientos democráticos en una serie de aspectos, con cambio en el Poder Judicial. Es decir, estamos hablando de una tarea enorme que hay que hacer. Es una tarea enorme y que esto, si no se lo hace, y si no se lo hace en conjunto en el país como un objetivo nacional grande, ¿ya?, que tiene que ser hecho en un plazo muy corto, porque no es el tema de decir, pensemos en el Ecuador del 2050, no, pensemos en el Ecuador del próximo año, el del próximo año simplemente, ¿ya? Y si no se hace eso, si no se toma en cuenta eso, entonces vamos a tener que el próximo gobierno va a fracasar a los pocos meses, sea de quien sea, incluido el Belenín Moreno. Hay que rectificar y todavía hay tiempo. Muchas gracias a mis invitados y a ustedes por atender este programa. Gracias, Simón. Buenos días. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla